Hay una estadística que los médicos convencionales rara vez mencionan en las consultas. Más del 70% de los pacientes que llegan con fatiga crónica, hinchazón persistente, ansiedad sin causa aparente y antojos incontrolables de azúcar tienen algo en común. No es genética, no es estrés laboral, no es falta de ejercicio. Tienen un intestino colonizado por un hongo que lleva meses y en muchos casos años tomando decisiones por ellos. Toman decisiones sobre qué comer, cómo se sienten al despertar, si van a tener energía para llegar a las 3 de la tarde o si van a colapsar en el sofá antes de las 2. Yo soy el doctor Pedro Vidal y lo que voy a explicar hoy es algo que ningún fármaco de venta en farmacia va a resolver mientras su cocina siga siendo el mejor restaurante que ese hongo ha encontrado en su vida. Quiero que piense en la Candida albicans no como una enfermedad exótica, ni como algo que solo les ocurre a personas con sistemas inmunes comprometidos. Es un hongo que vive en usted ahora mismo. Está en su boca, está en sus intestinos, está en su piel. En condiciones normales, su microbiota, ese ecosistema de miles de millones de bacterias beneficiosas que ha construido desde que nació, lo mantiene bajo control. El equilibrio es el estado natural. El problema es que ese equilibrio lleva décadas siendo atacado por factores que la medicina moderna celebra como avances. Los antibióticos de amplio espectro que matan bacterias malas, pero arrasan también con las buenas. Las dietas ultraprocesadas que alimentan al hongo con el azúcar refinado que necesita para reproducirse. Y el cortisol elevado del estrés crónico que suprime directamente la respuesta inmune intestinal. Cuando ese equilibrio se rompe, la cándida no se queda sentada esperando, evoluciona. Y aquí está el concepto científico que separa este video de cualquier otra conversación que haya tenido sobre hongos intestinales. Se llama dimorfismo fúngico y es uno de los mecanismos biológicos más fascinantes y devastadores que existe en el mundo microbiano. Bajo condiciones favorables, la cándida existe como una simple levadura redonda, relativamente inofensiva, que convive con el resto de su microbiota. Pero cuando detecta que el terreno es propicio, que las bacterias protectoras han disminuido y que hay azúcar disponible, activa un cambio de forma radical. Se transforma en su estado micelial, desarrollando estructuras filamentosas llamadas hifas. Piense en estas hifas como si fueran raíces de árbol, pero en miniatura y con una diferencia crucial. Producen enzimas proteolíticas que tienen la capacidad mecánica y química de perforar la barrera epitelial de su intestino. Una vez que esa barrera es comprometida, el mundo interior de su intestino y su torrente sanguíneo dejan de estar separados. Eso tiene un nombre clínico: permeabilidad intestinal aumentada, y las consecuencias van mucho más allá de un dolor de barriga. Uno de los subproductos más ignorados del sobrecrecimiento de Candida es el acetaldehído. Este compuesto es una neurotoxina. Es exactamente la misma molécula que su hígado produce cuando usted bebe alcohol, la responsable directa de la resaca, de la niebla mental, del dolor de cabeza matutino, del malestar que siente cuando el cuerpo intenta procesar el etanol. Ahora imagine experimentar esa sensación sin haber tocado una copa. Eso es lo que miles de personas sienten cada día sin saber por qué. Se levantan con la cabeza pesada, no pueden concentrarse durante las primeras horas de trabajo, sienten mareos leves al moverse rápido, y sus médicos les dicen que son los nervios. No son los nervios. Es un hongo que está fermentando en su intestino y liberando una toxina que su cerebro no puede distinguir del alcohol. El fenómeno tiene un nombre: síndrome de autofermentación intestinal, y está siendo estudiado con creciente seriedad en la medicina funcional. Este es el momento en que muchos pacientes me preguntan lo mismo. Doctor, ¿y qué tomo para esto? La respuesta incómoda es que los antifúngicos farmacéuticos más comunes tienen una eficacia limitada a largo plazo porque la cándida desarrolla resistencia y además tienen efectos secundarios hepáticos que no son despreciables. Pero la naturaleza ha desarrollado compuestos que atacan al hongo a través de mecanismos distintos, más difíciles de evadir y que además tienen efectos secundarios positivos en el resto de su sistema digestivo. Eso es lo que vamos a explorar hoy.
5 alimentos específicos, respaldados por la bioquímica, que pueden empezar a cambiar el ambiente interior de su intestino. No son suplementos de farmacia, están en el mercado de su barrio, y probablemente tiene al menos 3 de ellos en su cocina ahora mismo, aunque los está usando de una forma que elimina su potencial antifúngico por completo. Empecemos con el primero. El aceite de coco virgen es posiblemente el antifúngico natural con más evidencia in vitro disponible y también el más malentendido. La mayoría de las personas que lo consumen lo hacen porque han escuchado que es una grasa saludable, que eleva el colesterol bueno, que es estable a altas temperaturas para cocinar. Todo eso es cierto, pero ninguna de esas razones es por la que usted lo necesita si está combatiendo un sobrecrecimiento de candida. La razón real se llama ácido caprílico. Es un ácido graso de cadena media que representa aproximadamente el 8% del perfil lipídico del aceite de coco virgen, prensado en frío. Lo que hace el ácido caprílico a nivel molecular es interrumpir la integridad de la membrana celular fúngica. La pared de la célula de candida está compuesta en parte por fosfolípidos y ergosterol. El ácido caprílico se inserta en esa membrana y la desestabiliza hasta que la célula ya no puede mantener su equilibrio osmótico y colapsa. No es una metáfora, es bioquímica de membrana documentada. El error más común que cometen las personas al introducir aceite de coco en un protocolo antifúngico es tomar demasiado pronto. Existe un fenómeno conocido como reacción de Herxheimer, y si no sabe qué es, puede hacer que abandone el protocolo justo cuando está empezando a funcionar. Cuando un antifúngico potente mata rápidamente grandes cantidades de candida, el hongo moribundo libera sus toxinas al torrente sanguíneo simultáneamente. El resultado es una oleada de síntomas que incluye dolores de cabeza intensos, fatiga extrema, erupciones cutáneas y un malestar generalizado que parece una gripe. Mi recomendación consistente con pacientes es empezar con media cucharadita de aceite de coco virgen al día durante la primera semana y aumentar progresivamente. La guerra contra la cándida no se gana en 3 días, se gana en semanas, con estrategia, no con heroísmo digestivo. Una nota técnica para los que quieren asegurarse de estar comprando el producto correcto. El aceite de coco virgen, prensado en frío, se solidifica por debajo de los 24 grados centígrados. Si usted vive en un clima cálido y el aceite está siempre líquido, posiblemente está refinado, lo que significa que ha pasado por procesos que reducen significativamente su contenido de ácido caprílico. El color debe ser blanco o transparente limpio al estado líquido, sin olor rancio ni sabor excesivamente artificial. Si tiene acceso a mercados orgánicos o tiendas especializadas, busque la etiqueta que diga virgen, orgánico y sin refinar. Esos 3 criterios juntos son su garantía de calidad. El segundo alimento en este protocolo es tan antiguo como la civilización misma, pero el 90% de las personas que lo consumen nunca activan su compuesto más poderoso. Hablamos del ajo, y el error que casi todos cometen con él es sorprendentemente simple de corregir. El ajo contiene un aminoácido llamado alina, que en su estado natural, dentro del diente de ajo intacto, es completamente inerte. No hace nada contra la cándida en esa forma. La magia ocurre cuando la célula vegetal es rota mecánicamente, ya sea al machacar, triturar o cortar el diente de ajo. En ese momento la alina entra en contacto con una enzima llamada alinasa, que estaba almacenada en un compartimento separado dentro de la célula. La reacción química que se produce genera alicina, y la alicina sí tiene actividad antifúngica documentada. Inhibe específicamente el proceso de morfogénesis de la cándida, es decir, dificulta la transición de la forma inofensiva de levadura a la forma invasiva de hifa que perfora su intestino. El problema es que la alinasa es sensible al calor. Si usted machaca el ajo y lo echa inmediatamente a una sartén caliente, la enzima se destruye antes de que pueda completar la reacción. La alicina nunca se forma. Lo que está cocinando en ese momento es básicamente ajo con sabor, pero sin el mecanismo terapéutico que buscaba. La solución es aplicar lo que yo llamo la regla de los 10 minutos. Machaque el ajo,
Déjelo reposar sobre la tabla de cortar durante 10 minutos a temperatura ambiente antes de exponerlo al calor o consumirlo crudo. En esos 10 minutos la reacción alina-alinasa se completa y la alicina ya está formada, siendo mucho más resistente al calor que la enzima que la produjo. Es un cambio de hábito de 10 minutos que convierte un condimento en un medicamento funcional. Ahora necesito hablar de algo que ningún video de bienestar parece querer decir claramente, porque contradice el mensaje que el sector de los smoothies saludables lleva vendiendo durante una década. Cuando usted tiene un sobrecrecimiento activo de candida, hay una categoría de frutas que está directamente alimentando al hongo y saboteando cada esfuerzo antifúngico que está haciendo. No estamos hablando del azúcar procesado, que todos ya saben que hay que eliminar. Estamos hablando de frutas que el mundo del fitness promociona como limpias, naturales y detoxificantes. Las frutas deshidratadas como los dátiles, las pasas y los higos secos son la primera advertencia. El proceso de deshidratación elimina el agua pero concentra los azúcares hasta niveles que un dátil puede tener más azúcar por gramo que muchos dulces procesados. La fructosa concentrada es combustible de alto octanaje para la cándida, y no importa si vino de una palma o de una fábrica. El hongo no lee etiquetas de ingredientes. La segunda advertencia son las frutas tropicales muy maduras, especialmente el mango y el plátano con manchas marrones. En ese estado de madurez, el almidón resistente que tenían en su estado verde se ha convertido completamente en azúcares simples de absorción rápida. El índice glucémico se dispara y el pico de glucosa que generan alimenta directamente el biofilm de protección que la cándida construye para resistir los ataques. Si quiere fruta durante el protocolo de recuperación, los frutos rojos son su mejor aliado. Fresas, arándanos, moras y frambuesas tienen bajo índice glucémico, alto contenido en polifenoles y propiedades antifúngicas independientes documentadas. La manzana verde es también una opción válida. Estas frutas no solo no alimentan al hongo, sino que activamente complican su supervivencia. El tercer alimento es donde la conversación da un giro importante, porque no estamos hablando solo de atacar al hongo, sino de reparar el daño estructural que ya causó. La cúrcuma, y específicamente su principio activo, la curcumina, tiene una de las historias de investigación más sólidas entre los compuestos antiinflamatorios naturales. Pero hay una trampa que hace que el 95% de las personas que la consumen no estén absorbiendo prácticamente nada de su compuesto activo. La curcumina es liposoluble y tiene una biodisponibilidad oral extremadamente baja cuando se consume sola. Los estudios de absorción muestran que la mayoría se excreta antes de llegar al intestino delgado donde necesita actuar. Usted puede estar añadiendo cúrcuma a todo lo que cocina y obteniendo básicamente el efecto de un colorante alimentario amarillo muy caro. La solución tiene nombre y está en su cocina: piperina, el alcaloide principal de la pimienta negra. Los estudios de absorción demuestran que añadir piperina a la curcumina aumenta su biodisponibilidad en hasta un 2000%. El mecanismo es que la piperina inhibe las enzimas hepáticas e intestinales que normalmente degradan la curcumina antes de que pueda ser absorbida, permitiendo que llegue al tejido intestinal donde su actividad antiinflamatoria y antifúngica puede actuar directamente sobre la mucosa dañada por las hifas de candida. Una pizca generosa de pimienta negra recién molida junto a la cúrcuma no es un detalle opcional. Es la diferencia entre consumir medicina funcional y consumir colorante. Prepare una leche dorada tibia con ambas especias, añádalas juntas a sus guisos o combínelas en un caldo. El calor moderado no destruye la curcumina y ayuda a disolver los compuestos en la grasa del plato. El cuarto aliado trabaja bajo un principio biológico diferente a los tres anteriores. El aceite de coco, el ajo y la cúrcuma atacan, inhiben y reparan. Los alimentos fermentados vivos hacen algo más profundo: repueblan el territorio. El principio se llama exclusión competitiva. La cándida no habita su intestino porque sea inevitable. La habita porque ha encontrado espacio vacío. Cuando las bacterias beneficiosas están en alta densidad, los sitios de adhesión del intestino están ocupados, los nutrientes que la cándida necesita están siendo consumidos por bacterias competidoras,
y el pH local es desfavorable para el crecimiento fúngico. Los probióticos naturales presentes en el chucrut artesanal y en el kéfir de agua o de leche de cabra contienen cepas de Lactobacillus y Bifidobacterium, que compiten directamente con la cándida por espacio y recursos metabólicos. Una aclaración crítica que puede ahorrarle semanas de confusión. No todos los fermentados son iguales y no todos son apropiados para todas las situaciones. El yogur comercial pasteurizado no sirve para este propósito porque la pasteurización elimina los microorganismos vivos que le dan su valor terapéutico. El chucrut de supermercado en lata o en frasco con vinagre tampoco sirve porque ha sido procesado térmicamente. Lo que necesita son fermentados crudos, sin pasteurizar, con cultivos activos vivos. El chucrut artesanal refrigerado o preparado en casa, el kéfir de granos activos y el kimchi sin pasteurizar son sus mejores opciones. Existe además una advertencia importante. Si usted sospecha que tiene sobrecrecimiento bacteriano intestinal además de candida, una condición que comparte muchos síntomas, los fermentados pueden inicialmente aumentar la hinchazón. En ese caso, la dosis de inicio debe ser una cucharadita al día, aumentando lentamente mientras el cuerpo se adapta. El quinto y último alimento de este protocolo es uno que genera más confusión que cualquier otro, en parte porque existe una versión completamente inútil del mismo producto que llena los estantes de los supermercados. El vinagre de manzana tiene propiedades antifúngicas documentadas, pero exclusivamente en su versión orgánica, cruda, sin filtrar y sin pasteurizar, la que contiene lo que en inglés se llama la madre. Esos sedimentos turbios y marrones que los productores convencionales filtran porque los consumidores los confunden con impureza. Esos sedimentos son colonias de bacterias acéticas, enzimas y polisacáridos, que son el componente terapéuticamente activo del producto. Sin ellos tiene vinagre de limpieza con un precio premium. El mecanismo por el que el vinagre de manzana ayuda en el contexto de la cándida es frecuentemente mal explicado, así que permítame ser preciso. Una de las condiciones que permite a la cándida sobrevivir el tránsito por el estómago y colonizar el intestino delgado es la hipocloridria, es decir, un nivel insuficiente de ácido clorhídrico en el estómago. El ácido estomacal es la primera línea de defensa antimicrobiana del cuerpo. Cuando el pH del estómago es demasiado alto, patógenos como la cándida sobreviven la digestión gástrica y llegan vivos al intestino. El vinagre de manzana, consumido diluido en agua antes de las comidas, ayuda a bajar el pH gástrico y a optimizar el ambiente digestivo. Hay un malentendido común aquí que quiero desmentir directamente. Muchas personas asumen que al consumir algo ácido están acidificando su sangre. Eso no funciona así. El cuerpo tiene sistemas de tampón que mantienen el pH sanguíneo en un rango extremadamente estrecho. El vinagre de manzana tiene un efecto local en el tracto digestivo, no sistémico en la sangre. La forma correcta de consumirlo es diluir una cucharadita en un vaso de agua tibia, preferiblemente 15 minutos antes de la primera comida del día. Bébalo con una pajita para minimizar el contacto con el esmalte dental, ya que la acidez sí puede tener efectos sobre los dientes con exposición prolongada y directa. Nunca lo tome concentrado. Mi protocolo matutino recomendado combina este vinagre con jugo de limón recién exprimido y una pequeña cantidad de jengibre rallado. Esta mezcla no solo prepara el ambiente gástrico para la primera comida, sino que activa la producción de bilis hepática, estimula la motilidad intestinal y crea un entorno ácido localizado que la cándida encuentra hostil para su reproducción. Ahora bien, quiero ser absolutamente directo con usted sobre algo que la mayoría de los videos de salud nunca dicen porque arruina la narrativa de la solución fácil. Puede hacer todo lo que acabo de describir con consistencia y disciplina, y la cándida todavía va a intentar sabotearle, no de forma metafórica, de forma bioquímica concreta. Cuando el suministro de azúcar se corta abruptamente, el hongo entra en estrés metabólico y libera señales que viajan a través del nervio vago hasta su cerebro. Las neurotoxinas y los compuestos opioides que produce la cándida en estado de estrés generan antojos de azúcar que se sienten idénticos a una necesidad física urgente. Muchas personas en este punto interpretan esa sensación como una señal de que
Su cuerpo necesita glucosa. No es eso, es el hongo que está luchando por sobrevivir y utilizando su sistema nervioso como canal de comunicación. La estrategia para manejar este momento tiene una base fisiológica concreta: los sabores amargos. El sistema nervioso entérico tiene receptores específicos para el amargor que, cuando se activan, interrumpen la señal de necesidad de dulce y estimulan la secreción de jugos digestivos. Cuando sienta ese antojo abrumador, consuma algo amargo de inmediato: un té verde concentrado sin azúcar, un café solo, una cucharadita de vinagre de manzana puro, o incluso hojas de rúcula o achicoria. No está satisfaciendo el antojo, está cortando la señal antes de que se vuelva irresistible. Esto no requiere fuerza de voluntad extraordinaria. Requiere entender que lo que siente no es su cuerpo pidiendo azúcar. Es un parásito utilizando su sistema nervioso para pedir su propio alimento. La pregunta más honesta que existe sobre este tema es también la que más frecuentemente recibo. ¿Cuánto tiempo va a tardar esto? Le voy a dar la respuesta real, no la que querría escuchar. La mucosa intestinal tiene una tasa de renovación natural de entre 3 y 5 días para las células superficiales, pero la reparación completa de la barrera epitelial comprometida y la reestructuración de la microbiota es un proceso que toma entre 8 y 12 semanas de consistencia. Mis pacientes que siguen el protocolo con disciplina comienzan a reportar cambios perceptibles en energía y digestión alrededor de la tercera y cuarta semana. La reducción significativa de la hinchazón crónica y la niebla mental suele ocurrir entre la semana 5 y 8. La eliminación de los antojos de azúcar, que es la señal más clara de que el hongo está perdiendo territorio, puede tardar hasta 10 semanas, en algunos casos, dependiendo de la severidad del sobrecrecimiento inicial. Si alguien le promete resultados visibles en 3 días o le vende un protocolo de Detox Express para la candida, sepa que está ignorando la biología. Los ciclos de vida fúngicos, la regeneración de la mucosa intestinal y la reconstitución de la microbiota son procesos que tienen tiempos mínimos que ningún producto o método puede comprimir sin comprometer la profundidad de la recuperación. La paciencia aquí no es una virtud, es una necesidad fisiológica para que salga de este video con un mapa claro. El aceite de coco virgen, con su ácido caprílico, desestabiliza la membrana celular del hongo. El ajo machacado y reposado 10 minutos genera alicina, que interfiere con la morfogénesis de las hifas. La cúrcuma con pimienta negra reduce la inflamación intestinal y participa en la reparación de la barrera mucosa. Los fermentados vivos, sin pasteurizar, repueblan el intestino con bacterias que expulsan competitivamente a la cándida. Y el vinagre de manzana orgánico crudo optimiza el pH gástrico para que el hongo encuentre barreras desde la primera línea de digestión. Elimine temporalmente las frutas deshidratadas y las tropicales muy maduras mientras el equilibrio se restaura. Estos no son remedios de abuela redescubiertos. Son compuestos bioactivos con mecanismos documentados que actúan sobre puntos vulnerables específicos del ciclo de vida de la candida. Hay algo que ocurre cuando una persona comprende realmente lo que está sucediendo en su cuerpo. Deja de sentirse víctima de síntomas aleatorios y empieza a tomar decisiones con propósito. La diferencia entre la persona que llega a mi consulta sintiéndose rota y la que sale de ella con un protocolo claro no es que haya recibido una pastilla nueva, es que por primera vez entiende el mecanismo, y cuando entiende el mecanismo, tiene el poder de interrumpirlo. La salud digestiva no es un lujo ni una moda, es la base sobre la que descansa su energía, su claridad mental, su estado de ánimo y su sistema inmune. Todo lo que ha escuchado hoy le pertenece. Úselo. Si este video le ha dado algo nuevo que no sabía antes de empezar a verlo, le pido que escriba en los comentarios protocolo activo y me diga desde qué país está viendo esto. Esa información me ayuda a saber qué temas abordar en profundidad las próximas semanas. La próxima semana vamos a hablar de algo que casi ningún médico menciona en la primera consulta: el vínculo directo entre el eje intestino-cerebro y los trastornos del estado de ánimo. Los datos que vamos a compartir van a cambiar la forma en que piensa sobre la ansiedad. Nos vemos ahí.